La música habla por vos. La radio nos transforma. Buenas noches, mi nombre es Sergio Albino, argentino, poeta. He vivido y sobrevivido aquí desde que tengo memoria. Me gusta transitar los caminos argentinos y los invito a caminar por nuestra historia. Esto es Camino al Vino. El tema Vamos, cantado por Nadir Carranza, es el que nos va a acompañar durante toda esta nueva temporada de este nuevo programa que nos quiere invitar a transitar por nuestra historia y a entender a veces por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero todo esto sería imposible sin el apoyo y la operación técnica a cargo de nuestro emperador del sonido, el señor don Julio César Herlein, que un año más nos invita y nos motiva y nos motoriza a las locuras. Hoy recuperado, pudo saltar el muro famoso y lo hemos recuperado de los United States. Buenas noches, Julio. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. ¿Qué tal esas vacaciones? Bien, tranquilo. ¿Cómo lo trató Donaldo Trump? Me dejó salir. ¿Sí? Me dejó entrar y me dejó salir. Bueno, está bueno eso. Con eso estoy más que conforme. Bueno, este año no lo vamos a sacrificar con el tiempo, todas esas cosas, no vamos a hacer trabajar. Ya no nos importa. Exacto. Ya ahora quiere llover que llueva, no quiere que llueva que no llueva. Vamos a tratar de... Y cualquier cosa nos tomamos un vino y el vino mejora siempre la calidad de vida. Sí. Muchas gracias por el espacio y bueno, un honor compartir otro año con Igualmente. usted. Durante el verano habíamos evaluado la posibilidad de realizar una segunda temporada de As de Copas. El programa que el año pasado compartía con mi amigo Sebastián Tula. Pero nos convencimos que interpretar lo que nos pasa a través de nuestros ídolos deportivos, como lo realizábamos, era insuficiente para entender el despelote en el que estamos los argentinos inmersos. Pensábamos que era necesario incluir también a las ciencias y a las artes. Y eso inevitablemente nos iba a involucrar con la política. Vivimos un presente turbulento que es consecuencia seguramente de un pasado turbulento. La batalla contra la buena onda del año pasado la perdimos por goleada, pero seguimos pensando que hay que combatirla.
Pero avanzamos un poco más y solo pensamos que hay una cosa peor que la buena onda. Y es la justificación. La justificación fue el artífice de los crímenes más grandes de nuestra historia y de la historia de la humanidad. Los justificadores seriales se amparan en el error del otro para justificar el error propio. Yo afané pero poco. Mirá lo que afanó aquel. Y robar está mal, macho. Sea el ajeno o sea el propio el que afana. Es como que ese maniqueísmo argentino nos lleva a pensar que la verdad está totalmente en una o en otra vereda. Es cierto que la verdad es una construcción cultural. Y como construcción cultural depende del momento histórico, del contexto histórico en el que se crea. Pero de ese modo muchas veces nos inventamos verdades falsas, verdades que nos convienen, verdades que queremos visualizar desde nuestra comodidad. Y a veces siento que vivimos como espectadores de la historia, esperando que el caudillo de turno resuelva todo. Hasta que el caudillo hace tantas cagadas que terminamos en un estallido social. Pero para llegar ahí, miramos todos para otro lado. A veces la construcción del caudillo nos sirve porque tenemos a quien echarle la culpa. Otro aspecto que nos caracteriza es el total desprecio por el trabajo del otro. Vos sí que la ganás fácil. Frase de cabecera del argentino medio. Siempre cuestionamos el valor del esfuerzo del otro. Como muchos escuchas saben, tengo 28 años de docencia, y por estos días aciagos en lo que el Estado desvaloriza la realidad de las aulas, se repiten muletillas tales como pretenden aumentos de sueldo y la educación argentina está en el lugar 62 en el mundo. Ahora yo me pregunto, ¿en qué puesto están el resto de las profesiones argentinas? ¿En qué puesto está la economía? ¿Cómo son los transportes públicos? ¿Tenemos buenos trenes? ¿Las rutas cómo están? ¿La salud cómo está? ¿En qué puesto están? ¿En qué puesto están los políticos argentinos? Sin embargo, un bancario gana el doble que un maestro y nadie discute a la banca. Como capitalista que soy, entiendo que en esta sociedad es más importante un banco que una escuela, a pesar que los bancos hayan vaciado el país más de una vez. O la otra, frase célebre: si trabajan 4 horas nomás. Invito a cualquier persona a exponer cualquier tema que conozca profundamente, a hablar durante 4 horas del mismo. Hagan el ejercicio y van a ver que es imposible sin una preparación previa. Yo no sé si los docentes se merecen ganar más, si la calidad educativa es la que pretende el gobierno. De lo que sí estoy seguro es que si no se mejoran los sueldos y en algún momento alguien da una primera puntapié, va a ser imposible que esto cambie. Y ese primer puntapié seguramente va a beneficiar a alguien que no lo merece. Pero en algún momento vamos a tener que tomar las decisiones. Nada de lo que pasa es casualidad. Muchas de las infamias cotidianas que tenemos que transitar son consecuencias de errores propios y seguramente de avivadas ajenas. En este país hemos vivido situaciones incomprensibles. Nuestro propio ejército bombardeó a ciudadanos inocentes buscando matar a un presidente electo por el voto popular. La Policía Federal golpeó profesores, alumnos y destruyó laboratorios y bibliotecas universitarias durante la noche de los bastones largos. La resistencia peronista se mató a tiros en Ezeiza para ver quién estaba más cerquita de Perón. Un brujo casi analfabeto gobernó el país y lo llevó a la hiperinflación. La última dictadura militar rompió los lazos de solidaridad social que teníamos entre nosotros. Consiguieron que todos fuéramos sospechosos y que sospecháramos del vecino, o del amigo, o del pariente. Como si todo esto fuera poco, nos llevaron a una guerra irracional decidida por un puñado de generales lunáticos y cagones. Y fueron mis hermanos
de generación, los soldados de Malvinas, los que tuvieron que poner la cara por la patria. Seguramente nos debemos una democracia mejor, pero para eso se van a tener que acabar las mentiras. Basta de gente que promete una cosa y hace otra. Y lo peor es que están haciendo cultura. El todo es lo mismo se está haciendo cotidiano entre nosotros. Y como todo es lo mismo nos distraemos. Y cuando nos distraemos, repetimos los errores. Y entonces nos empiezan a pasar como en una especie de espiral constantemente las mismas cosas. Y para hiperinflación en 1989, el gobierno se va corriendo, viene otro gobierno, inflación cero. Pasan 10, 12 años, hiperinflación en el 2001, el gobierno se va corriendo y nuevamente los bancos vacían el país una y otra vez. Nosotros miramos para otro lado. Si hurgamos un poco más en la historia, tenemos la tragedia de Once y la tragedia de Castelar, que son casi elementos repetitivos dentro de una política antitranviaria que lamentablemente se inició con Martínez de Oz y sigue hasta nuestros días. Cuando ocurrió la desgracia del boliche de Cavis, donde muchos chicos murieron por un incendio producidos de adentro, por negligencia, quién sabe por qué, no se tomaron medidas y tuvimos Cromañón. Y después de Cromañón tuvimos Olavarría. Y es como que en esa vorágine siempre necesitamos buscar un culpable. Yo sinceramente no quiero culpables, quiero que esas cosas no ocurran, que aprendamos, que si no se pueden determinadas cosas, que nos organicemos. O sea, en este momento está jugando mi querido Vélez Sarsfield, que va ganando 1-0, un gran partido, como siempre Vélez Sarsfield. Pero en una cancha de 50.000 personas no entran 250.000. Entonces ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Y no podemos dejar todo librado al azar. Todos tenemos que pensar. No solamente el gobierno, porque si el gobierno está manejado por unos lunáticos, como hemos tenido muchas veces, quedamos totalmente desamparados. Las sucesivas reformas educativas que hemos vivido en los últimos 20 años fueron copiadas mal de otras realidades. Y esas reformas arruinaron a 2 generaciones. Tenemos políticos ricos a costa de la calidad de vida de un pueblo. Yo creo que había que dejar de pensar tanto en la riqueza como máximo objetivo social. Esta solución es conjunta. De a uno no se resuelve. Si yo mando a mi hijo a la escuela privada, podrá tener 1 o 2 años más, un poquito de mejor educación. Cosa que no es cierta, pero supongámoslo. Pero si la educación en su conjunto no es buena, no va a tener una buena educación. Como pasa con la salud. Como pasa con casi todas las cosas en las cuales son resorte del Estado, son responsabilidad del Estado y el Estado las ha abandonado. Ahora, después de todo este bagaje de cosas que digo y de todo este desconcierto en el que vivimos los argentinos, dentro de este programa queremos rescatar que hubo gente con valores. En Argentina tenemos valores y tenemos la posibilidad para revertir esta realidad inmunda que no merecemos. Pero en cierta medida tenemos que empezar a confiar. Argentina fue el primer país latinoamericano galardonado en el área de ciencias con un premio Nobel en el año 1947. Es el país donde se escribió el Martín Fierro. Acá nació el tango, nació el rock nacional. Hemos tenido poetas increíbles, plásticos, cineastas. Me resisto a creer que no podamos quebrar ese pobre presente. Pero para poder quebrar ese pobre presente vamos a tener que convencernos que somos capaces y dejar atrás la pachorra.
Abájese nomás, no tenga miedo. Que es mejor abajarse que lo abajen. Si abajo están las raíces y no temen y de abajo nomás las cosas nacen. Abajarse pa' mí no es flojedera, es pensar en los otros y aparearse. Abájese nomás, no tenga miedo, que si cree que la altura es cosa buena, abajo va a encontrar lo que ninguno ha hallado ni habrá de hallar cuando se vuela. Si el que clavó la cruz lo hizo pa' abajo, por la única razón de sujetarla, también miró pa' abajo el pobre Cristo y fue pa' los de abajo que dio el alma. Escuchamos a José Larralde cantando Sin Flojedera. No les di las formas de comunicación que tienen con la radio. Si quieren comunicarse con nosotros, tenemos el teléfono fijo que pueden llamar, es el 443-1043, con característica Escobar, 0348. Y si no, pueden mandar un WhatsApp al 0348-423-9360, como acaba de hacer. También tenemos una página en Facebook que es Camino al Vino. Buscan la página, le dan me gusta y ahí se pueden comunicar con nosotros, como hizo Macarena Fernández, que nos manda saludos y nos desea muchos éxitos. Muchas gracias, Macarena. Vamos a leer una crónica del libro de Los Abrazos de Eduardo Galeano, un uruguayo que hace una crónica de la ciudad de Buenos Aires. A mediados de 1984 viajé al Río de la Plata. Hacía 11 años que faltaba de Montevideo y hacía 8 años que faltaba de Buenos Aires. De Montevideo me había marchado porque no me gusta estar preso. De Buenos Aires porque no me gusta estar muerto. Pero ya en 1984 la dictadura militar argentina se había ido, dejando a su paso un imborrable rastro de sangre y mugre, y la dictadura militar uruguaya se estaba yendo. Yo acababa de llegar a Buenos Aires, no había avisado a los amigos. Quería que los encuentros ocurrieran sin hacerlos. Un periodista de la televisión holandesa, que me había acompañado en el viaje, me estaba entrevistando frente a la puerta de la que había sido mi casa. El periodista me preguntó qué se había hecho de un cuadro que yo tenía en mi casa, la pintura de un puerto para llegar y no marcharse, un puerto para decir hola y no adiós. Y yo empecé a contestarle con la mirada clavada en el ojo rojo de la cámara. Le dije que no sabía a dónde había ido a parar ese cuadro, ni a dónde había ido a parar su autor, el negro Emilio Casablanca. El cuadro y Emilio se me habían perdido en la niebla, como tantas otras gentes y cosas tragadas por aquellos años de terror y lejanía. Mientras yo hablaba, advertí que una sombra venía caminando por detrás de la cámara y se quedaba a un costado esperando. Cuando terminé y el ojo rojo de la cámara se apagó, moví la cabeza y lo vi. En aquella ciudad de 13 millones de habitantes, el negro había llegado hasta esa esquina, por pura casualidad, o como se llame eso, y estaba en aquel preciso lugar, en el instante preciso. Nos abrazamos, bailando, y después de mucho abrazo, Emilio me contó que hacía 2 semanas que venía soñando que yo volvía, noche tras noche, y que ahora, en ese preciso instante, no lo podía creer. Y no lo creyó. Esa noche me llamó por teléfono al hotel y me preguntó si yo no era un sueño o una borrachera. Estas historias que de alguna manera nos
empiezan a hacer entender por qué somos como somos. Vamos a ir compartiéndolas durante toda esta temporada, esta larga temporada de los caminos. Y seguramente la vamos a compartir con un rico vinito que vamos a escorchar cada lunes a las 20 horas. Y los vamos a invitar a todos a que escorchen un vino para compartir un rato de razonamiento de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestros valores. Somos muy ricos en una cantidad de aspectos culturales que hace imposible que si nos organizamos un poco no salgamos adelante. Hoy en día, en la época de la transgénesis y de tanta producción tendiente a unificar la carga genética, uniformarla, los genetistas dicen que la mayor riqueza que puede tener un evento es la variabilidad genética. Bueno, nosotros tenemos una variabilidad cultural, una variabilidad de historia impresionante. Nosotros tenemos gente de todo tipo. Somos un crisol de razas y tenemos los 4 climas y tenemos todo para progresar, todo para salir adelante. La película del lado oscuro del corazón, alguna vez protagonizada por Darío Grandinetti, escuché a un canadiense que protagonizaba, un actor canadiense que formaba parte de uno de los papeles, que había venido a Argentina a conocer el país de Borges y de Cortázar, y decía que le encantaba eso, pero que con otras literaturas era más fácil poder entenderlas desde la lectura solamente, pero entender esto le resultaba muy imposible, y que cuando llegó acá se dio cuenta de que por qué Borges y Cortázar escribían como escribían. Y dijo una frase que me causó mucha gracia y me pareció muy descriptiva de la realidad nuestra. Decía que la Argentina es un país maravilloso y con mucho futuro, que el único problema que tenía era que tenía que saber cómo sobrevivir al presente. Esto es Camino al Vino, mi nombre es Sergio Albino, y hasta acá llegamos con la primera media hora, con la primer bloque de un poco la presentación del programa. Vamos a un corte y enseguidita volvemos.
Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You were meant to be here from the beginning. Segundo bloque de Camino al Vino. Les voy a dar las vías de comunicación que pueden tener. Pueden llamar al teléfono fijo, que es el 443-1043, como lo hizo el amigo Alejandro Bozanic, que nos mandó un saludo muy grande. Si no, pueden mandar un WhatsApp. Aprovechen ustedes que son internéticos, que son modernos, como mi amigo Sebastián Tula, y mándense un WhatsApp al 0348 423 9360, 423 9360. Y si no, se pueden comunicar a través de la página de Facebook de Camino al Vino, como lo hicieron los amigos Emanuel Coronel y Andrés Kluge, que nos están escuchando vía internet porque tienen la aplicación en su teléfono. Y les mando un saludo grande a todos ellos y les agradezco la atención. El programa se llama Camino al Vino porque la idea es contar un poco la historia del vino. El vino es la bebida nacional junto con el mate. Y de alguna manera vamos a desgranar la historia de esta bebida exquisita que todos los días nos produce la felicidad de tomar y poder compartir con alguien un momento agradable. La historia de esta bebida se remonta a la llegada de los españoles a América. El cultivo de la vid no existía hasta ese momento. Cristóbal Colón, cuando realiza su segundo viaje, en 1493, a un año de aquella primera llegada al continente, introdujo las primeras variedades en las Antillas de Centroamérica.
Pero a causa del clima, en la región caribeña, estas especies no lograron fructificar. En 1543, la vid había llegado a la ciudad de Salta desde el Alto Perú, donde se traían aquellas primeras uvas que iban a ser las abuelas de las uvas que tenemos hoy, de los vinos que tenemos hoy. En ese lugar, y con mucha paciencia y mucho tiempo, las uvas encontraron su mejor asentamiento en la ciudad de Cafayate. También en la ciudad de Santiago del Estero llegaron algunas viñas aproximadamente hacia el año 1556. Allí el cultivo de la vid progresó realmente, y ya para 1557 los jesuitas habían realizado las primeras plantaciones de cierta importancia en el territorio. Cuando se fundan ciudades como Mendoza en el año 1561 o San Juan un año después, esos lugares eran puntos estratégicos por donde iban a ingresar viñas desde Chile a la región de Cuyo, para diseminarse luego por todo el territorio. En 1598, en la provincia de Misiones, también florecía la vitivinicultura, y en menor cantidad se producía en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En Argentina, como en varios países de América Latina, la expansión de las cosechas de viñedos se relaciona estrechamente con la difusión del cristianismo, sobre todo porque el clero necesitaba indudablemente del vino para poder celebrar la misa. Y aquí empezamos a ver cómo se construye una verdad cultural. Argentina es un país que hasta la década del 80 fundamentalmente era bebedor de vino por sobre la cerveza o por sobre las bebidas blancas, y tenía que ver con una cuestión de colonización. Seguramente si las invasiones inglesas hubieran tenido éxito, nosotros seríamos más bebedores de cerveza que de vino en nuestra historia. Ya del año 80 para acá la cerveza empezó a ganar un poco de lugar, y bueno, a partir del nuevo siglo el Fernet tiene su peso dentro del paladar argentino. En 1853, el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, que era el gobernador de Cuyo por aquellos años, contrataría al francés Aimé Puget, quien se encargó de reproducir las primeras cepas de variedad francesa, entre ellas la reconocida Malbec, que para varios enólogos, sommeliers y especialistas de la vid se ha adaptado en esta zona mejor que en cualquier otra parte del mundo. Esto se debe a la particular orografía y composición de los suelos de la provincia de Mendoza, acompañada de la majestuosa cordillera de los Andes, por donde se producen los deshielos de una agua extremadamente pura y cristalina, que forman los ríos que descienden zigzagueando en dirección este desde las altas cumbres andinas. Por eso es tan importante cuidar el tema de la minería a cielo abierto. Pueden arruinarnos el vino, no se olviden. En 1916, arriba a la región noroeste, Salta, La Rioja, el tunecino José Al-Arazaki, conjuntamente con Miguel Hurtado, y producen el surgimiento de la vitivinicultura regional. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, producida entre 1914 y 1918, los vinos argentinos adquirieron calidad, y las cepas traídas desde Francia, Italia y España dieron excelentes resultados en un suelo y clima que sin duda eran los ideales para el cultivo de la vid. Para 1960, en Argentina ya había 242.300 hectáreas de viñedos plantados, y se registraba un consumo anual de 90 litros por persona al año. Sin embargo, la casi totalidad de ese vino era considerado vino común, de calidad regular. El gran consumo de vino era en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí
tenemos tantas bodegas y viñedos a la vera de la vía del ferrocarril San Martín, en la zona de agronomía, en la zona de donde ahora está el Ministerio de Ciencia y Técnica. Todo eso eran bodegas a las cuales arribaba el vino por tren, cuando en la Argentina funcionaban los trenes. Después hubo un tiempo de crisis. En los años 60, a raíz de desgravaciones impositivas y cambios tecnológicos, se implantaron viñedos cultivados en parral, con uva de alto rendimiento, pero de baja calidad ecológica. Así, la superficie trepó a un total de 350.600 hectáreas en 1977. Y justo cuando la producción alcanzaba récords históricos, el consumo de vino comenzó a mermar. Sin embargo, a partir de 1982, con nuevas reglamentaciones y la disminución de los viñedos por abandono debido a la falta de rentabilidad, el sector fue orientándose hacia la normalización. Ya en 1987 la superficie de viñedos había descendido a 274.400 hectáreas y aún no podía hablarse de vinos de calidad. Chile, en cambio, ya había iniciado sus campañas de la venta en el exterior, basadas en un vino de calidad a un precio moderado. Por entonces, en la Argentina, la idea de exportar y competir internacionalmente existía en la mentalidad de muy pocos empresarios, y la participación en las ferias internacionales era bastante discreta. Menos de 20 bodegas estaban decididos a intentar esa lucha. Pero llegó la hora de la modernización, y a partir de abril de 1991, las fronteras de la Argentina se abrieron para los productores, y cuando en 1992 se comenzó a importar bienes de capital con arancel cero, algunas bodegas iniciaron su modernización. Esta etapa se caracterizó por la importación de acero inoxidable para reemplazar las viejas piletas de hormigón, el uso de barricas de roble fabricadas en Francia en un 90% y en Estados Unidos el 10% restante, y de la compra de nuevas líneas de embotellado y etiquetado, principalmente desde Italia. A la vez, los intercambios de profesionales como enólogos o ingenieros agrónomos con distintos países vitivinícolas del mundo comenzaron a generar una conciencia de modernizar y adecuar la oferta de nuestros vinos. Esa necesidad fue comprobándose también a lo largo de distintas ferias, como las más importantes de todas, la Vinexpo, que se realiza cada 2 años en Bordeaux, y donde los mejores vinos argentinos comenzaron a ganar premios y ser noticia. En los últimos tiempos, y a pesar de la difícil situación económica del país, el sector vitivinícola argentino en su totalidad, desde la base agrícola hasta el consumidor final, viene experimentando un desarrollo tan explosivo como positivo en todos los aspectos: el técnico, el comercial, el productivo, el de difusión, el de conocimiento, tanto doméstico como internacional. Esta explosión se evidencia con entusiasmo colectivo del público por conocer variedades y distinguirlas, visitar las zonas de producción, ser recibidos en las bodegas, probar los vinos in situ, charlar con los enólogos, caminar por parrales y viñas. Podríamos decir que se ha desarrollado un turismo basado en el vino. El desarrollo y la promoción de los caminos del vino han sido apoyados por la difusión del agroturismo en general. En la faz comercial se observan el cuidado y la atención con los cuales los supermercados exhiben los vinos, con clasificaciones adecuadas. Coincidentemente aparecieron las vinerías que ofrecen las líneas de vinos más selectas y caras, con muy profesional asesoramiento. Como para completar todo este panorama, fue surgiendo una significativa cantidad de publicaciones especializadas, libros, guías, revistas, con un extenso y completo material descriptivo y continuamente actualizado. Muchas instituciones públicas y privadas ofrecen a lo largo y a lo ancho del país cursos de degustación y conocimientos del vino más o menos avanzado, con apoyo y material suministrado por las bodegas. Desde entonces, los vinos argentinos comienzan a estar presentes en restaurantes y vinotecas ubicadas en ciudades como Nueva York, Londres, París y Madrid.
Los cepajes argentinos adquieren personalidad propia a causa del excelente clima y suelo, entre otros factores donde se los cultiva. Además, las bodegas instaladas en el país adquieren renombre internacional y muchas de ellas se presentan en certámenes y ferias internacionales, recibiendo lauros y premios destacados. Finalmente, comienza a crecer la exportación, llegando vinos finos argentinos a países como Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Portugal, Turquía, Estados Unidos y Canadá. Al carecer algunas bodegas de recursos propios para lograr una efectiva expansión en los nuevos mercados, se incentivaron las alianzas con grupos financieros extranjeros que descubren en la industria del vino argentino una efectiva fuente de rentabilidad. Actualmente la zona vitivinícola argentina se extiende desde el norte de Cafayate, en Salta, región noroeste, hasta el sur, en el alto valle del Río Negro, región patagónico-andina, y desde la majestuosa cordillera andina, en el este, hasta los valles del oeste de Mendoza, la región de Cuyo. La Ley Nacional 26.870 del Congreso Nacional, fechada en agosto del 2013, declara el vino argentino nuestra bebida nacional. Nuestro país es el único productor vitivinícola en el mundo que ha logrado tal reconocimiento. Se trata de una declaración que eleva el vino a su rol de producto cultural, alimenticio, elemento de la identidad y vehículo de la proyección internacional del país. Ahora, ¿dónde llega la paradoja argentina? Porque en Argentina siempre hay paradojas. No obstante, esa ley nacional, recientemente una ley sancionada por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública y la promoción en actividades culturales, educativas y deportivas gratuitas. Se trata de una ley que desde un diagnóstico equivocado equipara al vino, con más de 5 siglos de historia en nuestro país, con el resto de las bebidas alcohólicas y desconoce los atributos de una actividad que genera valor agregado por más de 120.000 empleos directos. Proyecta a la Argentina al mundo. Es alimento y conforma la identidad y cultura argentina. Esta ley porteña tiene en pie de guerra a la Corporación Vitivinícola Argentina, que presentó un recurso de inconstitucionalidad por considerar que la ley en cuestión se contrapone a la Constitución Nacional y a la Ley 26.870 que declara el vino argentino bebida nacional. Existe también otra ley, la 26.871, que fueron promulgadas el mismo día, que declara también bebida nacional al mate. El mate que ha sido tan combatido en tantos lugares como colegios, trabajos, lugares de recreación, que forman parte de nuestra identidad, y si no nos aceptamos como somos, vamos a seguir confundidos y sin saber qué rumbo tomar.
conciencia de entender que este mundo es agresivo y demasiado cruel, demasiado cruel, demasiado cruel, demasiado cruel. El tema Vamos, por la banda Espantapájaros, cantado por Sebastián Rodríguez, en el bajo Alejandro Bozanic y en guitarras Sergio Albino. Quiero dedicárselo a la gente de Miramar que nos está escuchando, a Matías Vázquez y toda la familia Vázquez y a la familia Martínez. Un saludo muy grande. Y por otro lado también se comunicó vía WhatsApp con nosotros Lucho Ábalos, que nos desea los mejores augurios para este nuevo programa que poco a poco va llegando a su fin. Esta nueva etapa es parte de los riesgos que a veces nos cuesta tomar a los argentinos. A veces la comodidad hace que no nos movamos de esa situación. Y de alguna manera quise arriesgar, quise hacer una cosa nueva, quise probar a ver cómo resulta. Espero que sea del agrado de todos. De a poco nos vamos a ir afirmando. La semana que viene, a partir de las 9 de la noche, continuando nuestro programa, va a iniciarse un nuevo programa que se llama Feper Napadopos. La verdad que voy a tener que hablar con el muchacho a ver si le cambian el nombre porque va a ser imposible de decir. Pero bueno, es un programa de humor que le está faltando el humor un poco en nuestras vidas. Así que ya la semana que viene vamos a tener un tándem
para disfrutar de un buen vino y de la noche escobarense. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Sergio Albino, argentino y poeta. Me gusta transitar por los caminos argentinos y esto es mi camino. Camino al vino. Y recuerden que con la buena onda no alcanza. A veces también hay que sumarle talento. Buenas noches.